Hola familia de Christ Fellowship en español, buenos días. Buenos días a todos los que nos siguen en línea. También un saludo a mi papá y a mi mamá, que seguro verán este video después. Espero que todos se encuentren bien en esta mañana. Estoy seguro que en la mañana les tocó quizás ir a la parte del closet donde estaba la ropa de manga larga, los suéteres, ¿verdad? Qué bonita mañana hemos vivido y ya regresó el frío, está aquí. Pero quiero felicitarles familia y quizás digan, ¿por qué, Dani? Porque ya llevamos una semana completa con el nuevo horario. No sé si se dieron cuenta, pero la semana pasada cambió el horario. Y es que con estos cambios de horario pasan muchas cosas. Por ejemplo, siempre el primer día te levantas más temprano de lo normal y dices, wow, soy lo máximo. Voy a conquistar el mundo. Pero luego pasa que a las 8 de la noche te empieza a dar un sueño que dices, ándale, ya estoy viejo. Ya estoy viejo. Y sé que a más de alguno le pasa esto, que te levantas para ir al trabajo y está oscuro. Y sales de trabajar y está oscuro. De modo que empiezas a decir, ay, ya se me fue todo el día. ¿Y en qué? ¿En qué se me fue? Pero espero que puedas ver que en cada parte de esta vida hay una oportunidad para escoger con qué perspectiva lo vamos a ver. Si nos esforzamos, y tú conoces a gente así, hay gente que encuentra algo para reclamar en todo. Hay gente así, no sé si los conozcas, no sé si estés sentado al lado de alguien así, espero que no. Pero también si miramos más profundo en toda cosa, veremos que hay mucho más de lo que nos podemos dar cuenta. Como creyentes podemos ver que Dios está con nosotros aún en las cosas difíciles de la vida. Podemos ver la bondad de Dios aún en cada reto. Podemos ver su fidelidad y experimentar su cercanía, y cada día viene con una oportunidad para hacerlo. Así que en la mañana cuando te levantes, no digas, ay, qué frío, di, gracias Dios por ese trabajo que me paga, ¿verdad? Y cuando regreses de trabajar, no digas, ay Dios, se me está yendo la vida, di, Dios, gracias por tu provisión. Y gracias porque voy a casa a ver a mi familia, si no está tu familia, a mi mascota, si no está tu mascota, a verme a mí mismo en el espejo, gracias Dios, ¿verdad? Bueno, hoy hablaremos sobre los 10 mandamientos. Y aunque no lo crean, hablando de veces que se puede ver lo negativo en ciertas cosas, al hacer una búsqueda en línea, yo vi que hay gente que piensa cosas muy negativas sobre estos 10 mandamientos. Dios es controlador. ¿Por qué incluyó estos mandamientos y no estos otros? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué necesita la devoción de los seres humanos? Y tanto ellos como quizás algunos más podemos perdernos de todo lo que estos 10 mandamientos nos enseñan sobre quién es Dios y lo que Él desea. Y lo que Él desea no es ser un padre controlador, y lo vamos a ver hoy. Así que si tienes tu Biblia, puedes abrirla conmigo en esta mañana en el libro de Éxodo. Vamos a estar en Éxodo capítulos 19 y 20. Si no sabes dónde está Éxodo, no te preocupes. Ábrela al principio, si dice dedicada y dice tu nombre, sáltate esa página. Si dice la versión de la Biblia, sáltate esa página. Si encuentras Génesis, ya mero llegas, un libro después. Si encuentras Levítico, un libro anterior. Así que vamos a estar en los capítulos 19 y 20, y mientras abres ahí, voy a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana, la oportunidad de congregarnos, de reunirnos, de adorarte, de recibir de parte de tu palabra. Te pedimos que quites toda distracción y que podamos abrir nuestros corazones y preparar nuestras mentes para lo que tú tienes para nosotros de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrarle de volada. Vamos a empezar con el primer versículo del capítulo 19, y dice así: al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Dice, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Como vimos la semana pasada con Nio, Dios había mostrado su poder. Él había destruido a los dioses egipcios. Con cada plaga, Él demostró que Él es el gran yo soy. Y el pueblo de Dios llevaba ya 3 meses que habían salido fuera de Egipto. Y vemos que Dios no quiere que ellos olviden lo que Él hizo. Y es que es tan fácil para nosotros avanzar a lo que sigue en esta vida, ¿no? Y muchas veces no valoramos la gran manera que Él se ha movido en nuestras vidas. Es más, quiero que pienses por un momento en todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, en tus situaciones este año. Tomémoslo como los israelitas. A ver, 3 meses. ¿Hay alguna oración que Dios contestó en tu vida en agosto? ¿Hay algún camino que Dios abrió en tu familia en agosto? Te pregunto, ¿sigues tan agradecido como el primer día? ¿O te encuentras ya pensando en la próxima petición y la próxima situación? Y Dios le dice a su pueblo, no olviden lo que yo he hecho por ustedes. Los he rescatado, los he librado y hasta aquí los he traído a mí. Y es más, les tengo una oportunidad única, les dice Dios, de ser mi tesoro especial. No sé qué consideres tú un tesoro. No sé si sea una cosa, uno de tus hijos, ¿verdad? Como doña Florinda, que le decía tesoro al buen Kiko. Pero quiero que te imagines por un momento, ser el tesoro de Dios. Esa oportunidad tuvieron los israelitas. Y Dios les dice, si guardan mi pacto, serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Porque este era su deseo al sacarlos de Egipto. Y yo estoy convencido de que sigue siendo el deseo de Dios para su pueblo el día de hoy. En ese entonces y hoy, Dios sigue siendo el mismo. Y por lo tanto, basado en el texto, podemos ver que Dios libera a su pueblo porque desea santificarlo. En la ocasión que acabamos de leer, era de la esclavitud en Egipto. Era de 400 años de sufrimiento. Y así como los libró a ellos, yo sé que en este lugar hay gente que Dios ha librado, ¿no es así? Hay gente aquí que Dios ha librado de las adicciones, de la ansiedad y de la soledad. Hay gente aquí que Dios ha librado del alcohol, de las drogas. Pero sobre todo sabemos que también Dios nos ha librado del poder del pecado. Y en cada una de estas ocasiones su deseo es el mismo: santificarnos al acercarnos a sí mismo. Pero aunque tú y yo tenemos la dicha en una mañana como hoy de acercarnos a Él en oración, en adoración, leyendo su palabra, congregándonos, la bendición de acercarse a Dios no siempre se podía hacer. Leamos el versículo 10 al 13 juntos. Dice así: el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Y cuando suene largamente la bocina o lo que es el cuerno, la trompeta, ellos subirán al monte. Sabes, muchas veces hacemos planes para ir a diferentes lugares dependiendo en quién va a estar ahí. Nos emocionamos y decimos: en una semana voy al concierto, en unos días voy al estadio. Incluso en círculos cristianos: mira, viene este músico, este líder, este teólogo, no puedo faltar, tengo que estar allí. A mí me pasó hace unas semanas que quería ir a California para escuchar a uno de mis predicadores favoritos. Y estaba tan emocionado, queriendo ir, buscando cómo llegar. Y al final yo creo que la voluntad de Dios fue muy clara cuando vi que entre hotel, vuelo, carro rentado, comida, me iba a salir $600 por 2 días. Así que no fui, me lo perdí. Pero imagínate que cuando llegues a uno de esos lugares donde está un músico, un predicador, sale en la pantalla un anuncio que dice: que nadie toque la plataforma ni la primera fila, porque si lo hacen morirán apedreados o a flechazos. Sería bastante sorprendente.
Hay que decirlo, hay ciertas reuniones donde parece que ese anuncio está para la primera fila. Yo sé que en esta reunión no es el caso, ¿verdad? Hay lugares donde la primera fila de sillas, las sillas de la primera fila son las más nuevecitas. Nadie se ha sentado ahí. Aquí no es el caso. Pero si vieras tú ese anuncio en la pantalla, tú dirías, caray, pues ¿quién se cree este? Ahora me siento. Y que venga a quitarme. Es más, y si veo que me pone piedra, yo saco papel y le gano. Tal cual, tal cual. Pero en este caso no se trataba de cualquier persona. En 3 días, Dios mismo iba a descender sobre el monte. El Dios creador de todo el universo. Aquel que había demostrado su mano en Egipto. Aquel que justo había creado ese mismo monte al que los trajo. El único que santifica a su pueblo a través de sí mismo. Porque el monte no era lo especial, sino aquel que estaba allí. Y es que la santidad de Dios lo distingue de todo lo demás. La santidad de Dios lo distingue de todo lo demás. Es por eso que cuando vemos Levítico 11, por ejemplo, Dios le dice a su pueblo que se mantengan santos porque Él es santo. En Isaías 43, Él dice, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. Y en Apocalipsis 4 vemos que los 4 seres vivientes, día y noche, no dejan de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y sabes, cada vez que esos seres vivientes dicen esa frase, no están siendo redundantes. Cada frase es una nueva declaración de la santidad de Dios. Nada ni nadie se compara a Él. Y es por eso que el pueblo de Israel no podía ni siquiera tocar los límites de ese monte. Y aunque ahora los tiempos son diferentes, Dios sigue siendo el mismo Dios. Él es el Dios santo. Y su santidad lo distingue de todo lo demás. Continuemos. Versículos 16 al 21. Dicen así. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Y el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Y entonces llamó a Moisés, el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Así que Dios desciende al monte y empieza a temblar el monte. Hay truenos, hay relámpagos, sonido de trompeta y fuego. Y aunque en muchas canciones se menciona, incluso hasta se pide el fuego de Dios, yo creo que si estuviéramos aquí con los israelitas, se abrirían nuestros ojos a lo que realmente se refiere a un momento así. La presencia de Dios provoca reverencia, causa asombro. Dice que todo el pueblo estaba temblando. Pero sabes, aún en este momento, donde había mucho temor, donde estaba temblando la gente, aún en medio de este momento que demostró la gloria de Dios, vemos que Dios sigue deseando cuidar de ellos. Y es que el mismo Dios que desciende con poder es el que protege a su pueblo. El mismo Dios que desciende con poder es el que protege a su pueblo. Cuando leemos en Apocalipsis sobre la majestad, el poder y la gloria de Dios, muchas veces se nos olvida recordar que ese mismo Dios que describen esas palabras también es protector. Y yo no sé quién necesita escuchar esto en esta mañana, pero el mismo Dios que destruyó a los dioses egipcios, el que partió el mar rojo, el que derribó los muros de Jericó, el que derrotó a los midianitas, el que libró a los 3 del fuego en Babilonia, el mismo Dios que derrotó a la muerte, ese es el Dios que protege a todos los que han puesto su fe en Él. Es que te pregunto en esta mañana, ¿has puesto tu fe en Él? Porque si es así, Él es tu protector.
Y quizás veas tu vida y te preguntes, oye, pero si es mi protector, ¿por qué me han pasado ciertas cosas? ¿Por qué me han pasado cosas malas? ¿Dónde estaba Dios? Y te comparto, estamos en un mundo donde el pecado ha causado mucho sufrimiento, pero la enfermedad no va a durar para siempre. La muerte no va a tener la última palabra. Como los israelitas, Dios nos va a llevar a sí mismo, a su presencia donde estaremos a salvo, por siempre en el cielo con nuestro Creador. Pero mientras ese día llega, puedes estar seguro que Dios está contigo y que Él cuida de ti. Y a pesar de las diferentes opiniones que hay, una de las muestras más grandes es a través de los 10 mandamientos. Estos 10 que vamos a leer en un momento sirven para muchos propósitos. Y uno de ellos es establecer límites que buscan nuestro bien. Pero sabes, estaba leyendo una encuesta que decía que menos de la mitad de los cristianos en esta encuesta podían nombrar más de 4 mandamientos. Menos de la mitad. Así que para no ser parte de este grupo, hoy los vamos a repasar o quizás aprender por primera vez. Y vamos a ver cómo estamos viviendo al medirnos en base a estos 10 mandamientos. Así que si estás listo con tu Biblia, estaremos en el capítulo 20 ahora, estamos pasando al 20. Vamos a ver los mandamientos y vamos a poner ahí el texto de donde vienen, los vamos a resumir y vamos a estudiarlos y ver cómo lo estamos viviendo. Así que empecemos de volada con el primero. Número 1, no tendrás otros dioses delante de mí. Viene del capítulo 20, versículo 3. Y es que los israelitas acababan de venir de un lugar como Egipto, donde se adoraban muchos dioses. Y Dios establece que solo Él es quien merece honor, gloria y adoración. Que solo en Él podemos poner nuestra fe. Nada ni nadie puede tomar el lugar de Dios en la vida de los que le siguen. Y en los tiempos del libro de Éxodo, la tentación era adorar a dioses falsos, como el materialismo, el éxito financiero, el sexo, el entretenimiento. Y tenían nombres en el Antiguo Testamento como Baal, Astarte y otros más. Pero sabes, a día de hoy esos mismos dioses falsos siguen tentando a muchos del pueblo de Dios. Simplemente tienen otros nombres. Y te pregunto, si dices seguirle, ¿hay algo que está tomando el lugar supremo de Dios en tu vida? ¿Hay algo que cuando se trata de esto nadie más puede meterse, involucrarse, impedir tu enfoque en eso? ¿Cómo vamos? Apenas es el primero, todavía faltan 9. Dice aquí, el 2, no te harás ningún ídolo. Parecido al primero, este prohibía que el pueblo de Dios se hiciera imagen de cualquier cosa para adorarle. Es decir, crear o reverenciar objetos o imágenes que representaban a Dios. Esa tentación sigue sucediendo el día de hoy. Son ídolos. A día de hoy hay muchos que hacen de Dios algo que realmente no lo es. O que toman algo y lo elevan al nivel de Dios. Punto y aparte, a mí en lo particular me sorprende mucho cómo lo frecuente que se usa la frase, esta persona es mi ídolo. En ciertos contextos se usa. Y yo creo que no es algo que debe tomarse a la ligera, si viene en la palabra de Dios. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Capítulo 20, versículo 7. Y en los tiempos del Antiguo Testamento se deshonraba el nombre de Dios al no cumplir con algo que se había prometido en su nombre. Cuando se usaba sin respeto el nombre de Dios. Cuando su nombre santo se tomaba a la ligera. Y en los tiempos modernos siguen habiendo situaciones donde se usa el nombre de Dios sin ese respeto. En enojo, como maldición, al jurar. Pero quizás la manera más fuerte en nuestra modernidad, donde se puede tomar el nombre de Dios en vano, y no quiero que nadie se pierda esta, es por nombre decir que eres cristiano, que le perteneces a Dios y con tu vida vivir diferente. Es ser de cierta manera el domingo y de otra manera del lunes a sábado. Es tomar su nombre en vano, es perderle la reverencia. Y sabes, algo que encontré al estudiar esto, es que los escribas judíos que estaban encargados de copiar las escrituras y pasárselas a la siguiente generación, ellos tenían una reverencia muy, muy elevada hacia el nombre de Dios. Por ejemplo, cuando les tocaba copiar una parte de las escrituras que mencionaba el nombre de Dios, se bañaban y se ponían
ropa nueva. Y es más, sacaban la pluma y apenas escribían el nombre de Dios, la tiraban. Porque ellos decían, no hay algo más importante, más glorioso, más digno de honor que yo pueda escribir con esta pluma. Ya sirvió su propósito y la tiraban. Es una reverencia diferente. Pregunto, ¿tú vives con esa reverencia para el nombre de Dios? El 4. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así como Dios descansó el séptimo día, Él le pedía a su pueblo que honraran el séptimo día y lo dedicaran al Señor. No debían trabajar de ninguna manera, sino que aún al descansar podrían honrar a Dios y acordarse de Él como su protección y su proveedor. Y tristemente, a día de hoy, familia de Christ Fellowship en español y los que nos ven en línea, este es un principio que muchas veces se ignora. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí para preguntar: ¿hay un día de descanso en tu semana? ¿O son 7 días de trabajo? ¿Hay un día donde lo dedicas a honrar a Dios al buscarle? Claro, no se trata de ser un religioso, pues vimos lo destructivo que eso fue con los fariseos cuando estaba Jesús aquí en la tierra. Pero sí se trata de honrarle aún al descansar. Pasar tiempo agradeciéndole, adorándolo, en familia, agradeciendo por cada bendición que Él te ha dado. Sabes, incluso han habido estudios fuera del círculo cristiano que dicen que tener un día de descanso tiene muchos beneficios para la salud. Incluso se es más productivo teniendo un día de descanso cada semana. Así que si en tu vida batallas con esto, me atrevo a decirte, a preguntarte, a animarte a pensar de esta manera, que no es porque no te alcanzarían las finanzas o porque no te alcanza el trabajo, sino porque quizás no has dejado que Dios te muestre que así como Él cuidó de su pueblo en el desierto, Él te va a cuidar a ti también. Él provee por ti. Hónrale al descansar y verás cómo Dios aparece cada vez. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Capítulo 20, versículo 12. El mandamiento favorito de papá y mamá. Y el libro de Efesios nos recuerda que este es el primer mandamiento que viene con una promesa. Y para los israelitas esa promesa era que sus días iban a ser prolongados. Yo sé que a más de alguno que no se fue al programa de middle school y high school de arriba le tocó un codazo a leer este mandamiento. Pero hijos en casa, jóvenes que me escuchan, a día de hoy este mandamiento se puede vivir al obedecer a tus papás. ¿Cuántos papás dicen amén? Amén, ¿verdad? Y yo sé que hay diferentes circunstancias. Por ejemplo, ya soy un hijo adulto, pero sigo en casa. Ya cásate. Sigo en casa. O ya no estoy en casa, pero mis papás no me trataron bien. Si te disciplinan con la vara de la corrección, me pide mi madre que diga que no es maltratarte. Es corrección en amor. Pero por ejemplo, hijo adulto que sigue en casa, ya no vivo con mis papás, pero me trataron mal, ya no hablo con ellos. Familia, aún así hay maneras de honrar a nuestros papás. Te lo comparto, no van a estar aquí por siempre. No sé cuánto lleves sin hablarles, márcales, escríbeles, mándales un regalo de cumpleaños, cáeles de visita, que al cabo ellos lo hacen para ti, así que tú cáeles de visita también. Porque al honrarlos a ellos, honras a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Capítulo 20, versículo 13. No matarás. ¿Sabes? La vida es algo tan precioso. Algo que solo Dios da y quita en determinado momento. Pero el ser humano nunca debe tomar el lugar de Dios. Y la palabra que se usa es la palabra rasá, que significa asesinar o quitar una vida con intención. Y los israelitas sabían lo que había hecho Caín y lo que había hecho Faraón con muchos de los bebés de sus familias en Egipto. Y Dios no quiere que se menosprecie la vida que Él da. Y lo hemos hablado en esta plataforma. Tristemente hoy en día hay muchas ocasiones donde se ve ese desprecio por la vida que Dios da. En las calles, en los trenes,
en las escuelas y en las clínicas también. Incluso Jesús nos recordó que aún sin cometer el mismo acto, se puede ser culpable de violar este mandamiento al dejar que el odio por alguien consuma tu corazón. Espero que ese no sea el caso para ti. Que no haya alguien que tú digas, ay, este no lo puedo ver ni en foto. Dislike en su foto de Facebook, ¿verdad? Me enoja. El séptimo, no cometerás adulterio. Capítulo 20, versículo 14. Y este mandamiento se basa desde la creación. Dios desea que la intimidad se comparta en el contexto de matrimonio entre un hombre y una mujer. Y claramente esta era una ley que estaba en el corazón de los que le temían. ¿Por qué lo digo? No sé si se acuerdan de la historia de José, la hemos hablado aquí, cuando tiene la tentación con la esposa de Potifar. Y él dice que sería un pecado contra Dios acostarse con ella, aunque él todavía no estaba casado. ¿Y cómo él tuvo esta convicción si los 10 mandamientos todavía no los había dado Dios? Porque él pone esta convicción en los corazones de los que le temen. Y a día de hoy hay que tener cuidado, familia, porque la tentación del adulterio se presenta en diferentes maneras. Puede ser física o emocional. Es tener pensamientos, desear ciertas cosas. Jesús incluso nos dijo que al ver a una mujer con lujuria ya se ha cometido adulterio. Es una línea muy marcada. Pasemos al octavo. No hurtarás. Capítulo 20, versículo 15. No sé cuántos sepan que esa era una palabra. Yo no sabía que existía esa palabra antes de esta semana. En muchos casos se traduce no robarás, y es correcto. Pero esta palabra hurtar es más completa y descriptiva. Por supuesto, Dios determinó que su pueblo no debía quitar las pertenencias de alguien más. Y a día de hoy sigue siendo un principio vigente. Tomar lo que no es nuestro. Es algo que al hacerlo deshonra a Dios. Y ahora yo sé que seguramente muchos de nosotros en este lugar, espero que nadie en este lugar rompa un vidrio para salir con una tele. Pero lo que es interesante de esta palabra hurtar es que describe acciones también como engañar, como no pagar deudas, como aprovecharse de la ignorancia de otros. En otras palabras, estás recibiendo algo que no es tuyo para recibir. ¿Estás recibiendo un cheque con horas que no trabajaste? ¿Un bono por un trabajo que hizo tu compañero que tomaste el crédito? ¿Estás deshonrando a Dios con tus finanzas, por ejemplo? Es el octavo mandamiento. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo. 20, versículo 16. Dios desea que su pueblo fuera gente que hablara con la verdad. Ser gente honesta, que no mintieran sobre algo sucedido, sobre el carácter de otra persona. Evitar calumnias. Y te pregunto, ¿hablas de la gente con honor? ¿O han habido ocasiones donde has continuado el chisme sin investigar bien si era verdad o no? ¿Viste la cara que me hizo? ¿Viste que no me saludó? Sí, de seguro te odia. Sí, verdad, yo también pensaba eso. Es dar falso testimonio. Y por último, el décimo, no codiciarás. Simplemente significa no desear lo que alguien más tiene. Te tengo buenas noticias. Las bendiciones de Dios que tiene para ti, ¿sabes para quién son? Para ti. Y las bendiciones que tiene para tu vecino, ¿sabes para quién son? Para tu vecino. Y todas esas pertenecen y vienen de la mano de Dios. Así que podemos estar contentos, agradecidos de lo que Dios nos da. Pongamos los 10 mandamientos, por favor. ¿Cómo te fue? ¿Cuántos te sabías? ¿Cuántos estás viviendo? Sé que al escuchar estos 10 y medir tu vida puedes sentir algo de desánimo, pero recordemos que no fueron dados para controlar, sino para proteger. Se basan en amor y no en temor, porque los 10 mandamientos revelan el corazón y el carácter de Dios. Los 10 mandamientos revelan el corazón y carácter de Dios.
Volvamos a ponerlos, por favor, los 10 mandamientos. Quiero que los vean. Vemos el corazón de Dios en cada uno de estos. Es cuidar de nosotros su deseo. Cada mandamiento lo hace. Es proteger nuestro corazón, proteger nuestra vida de la falsedad, proteger nuestra salud, la vida humana. Nos permiten vivir con corazones agradecidos y que puedan honrar a Dios. Nos muestran el carácter de Dios, que Él es santo, que Él nos ama y que quiere que le conozcamos, que tengamos comunión con Él. Y quizás te preguntes, Dani, pero ¿cómo puedo tener comunión con Él si la verdad es que no estoy ni siquiera cerca de cumplir los 10 mandamientos? Y quiero decirte que si en esta mañana al escuchar de los 10 mandamientos o con lo que hayas pasado, experimentado en esta semana, si te sientes que estás lejos, quiero que sepas que el pueblo de Dios en la historia de hoy se sentía de la misma manera. Última parte del texto que vamos a leer juntos, versículo 18 del capítulo 20 hasta el 21. Dicen de esta manera, en el 18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a la distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Y el pueblo se mantuvo, aún así, a la distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Así que el pueblo se mantuvo a la distancia y no podían acercarse a Dios. Sentían temor. Pero Dios, a través de Moisés, quiso quitarles ese temor, salvarles de su pecado, deshacerse de esa separación. Y miles de años después aparecería su Hijo Jesús para hacer lo mismo para nosotros. Porque la distancia que el pecado creó, Dios cubrió por medio de su Hijo Jesús. Familia, estas son buenas noticias, porque al escuchar los 10 mandamientos, si al escucharlos te sentiste lejos, quiero que sepas que a través de Jesús hay esperanza. Lo que ni tú ni yo pudimos hacer, Él lo logró. Tú y yo no podíamos seguir la ley perfectamente. No teníamos manera de hacerlo. Pero Él la siguió perfectamente. Y Él fue nuestra obediencia. De manera que tú y yo ahora no estamos bajo el mandato de la ley para nuestra salvación. Ahora por la fe en aquel que la cumplió, nosotros somos justificados. Ahora los 10 mandamientos no los vivimos por temor a castigo o para ganarnos nuestra salvación. Ahora estos 10 mandamientos los vivimos en respuesta a la gracia que Él ya nos mostró. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo recibimos la salvación que Jesús nos ofrece? Familia, ¿cómo le hacemos cuando las mentiras del enemigo quieren meterse a nuestra vida y decirnos que aún necesitamos ganarnos nuestra salvación? Cuando algo tan simple y básico y importante como la verdad de que Dios nos ama, nos cuesta creerlo. Antes de continuar, quiero decirte, Dios te ama. No hay ningún pero en esa frase. Dios te ama. Y su muestra fue su Hijo Jesús, que fue a la cruz. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? La invitación en esta mañana para todo el que escucha este mensaje, aquí en el auditorio y en línea. Reconoce tu condición y encuentra paz en el carácter de Dios. Porque si reconoces tu necesidad por alguien que purifique tus pecados, que tome tu lugar, que te dé esperanza, te va a llevar a ver la misericordia de Dios. Te va a llevar a sus pies. Aquel que es santo y poderoso, pero que tuvo piedad de nosotros también al mandar a su Hijo. Y ahora podemos hallar refugio no en nuestras obras, pero en su carácter que jamás va a cambiar. Así que en esta mañana tengo 2 preguntas para ti, para que puedas pensar en cómo vivir esto, vivir en esta verdad, creer lo que dice en su palabra, ser un reflejo
de lo que es seguirle con todo tu corazón. Y la primera de ellas es esta: ¿en qué área de tu vida te falta reconocer la santidad de Dios? Familia, ¿hay algún área de tu vida donde no estás honrando a Dios, al Dios santo y perfecto? ¿Hay un área de tu vida donde no has dejado que Él entre y te transforme y guíe? Dices, prefiero seguir así, me gusta vivir así, y yo sé que Dios dice que no debo vivir así, pero ya es un hábito. Ningún hábito se compara con tener la presencia de Dios en tu vida, con honrarle. Y segundo, y también muchas veces batallamos con esto: ¿en qué parte de tu vida te ha sido difícil creer en la gracia de Dios? Nadie es la excepción a su gracia. Nadie es la excepción. ¿Sabes qué? Yo sé que Dios me perdona, pero yo batallo para perdonarme a mí mismo. No puedo perdonarme a mí mismo. ¿Es tu perdón mayor que el de Dios? ¿Es tu perdón más caro del de Dios? Porque el precio que pagó Dios fue entregar a su Hijo. Acepta su gracia. No tienes que justificarte ni ganar tu salvación. Él ya la compró por ti. Así que oremos. Padre, te agradecemos por esta mañana, por tu bondad. Porque aun cuando el enemigo quiere decirnos, no que eras muy cristiano, mira lo que hiciste, lo que dijiste, lo que viste, cómo te comportaste esta semana. Aun cuando llegan esas mentiras, podemos declarar con firmeza, con convicción: sí, pero tengo a Cristo. Y Cristo es mi obediencia. Por mí Él se entregó y me dio su herencia en el cielo. Y por lo tanto soy justificado por Él. Y aunque caiga y tropiece, Él me va a levantar cada vez. Y aunque el pecado en algún momento quizás se apoderó de mi vida, Él vino a librarme. Y por Él soy libre. Y ya no tengo que buscar agua para beber en lugares que no satisfacen. Porque Él es el agua que al beber jamás volveré a tener sed. Él es el agua que sacia mi alma. Fuimos alcanzados por tu gran amor, Padre. Así que ayúdanos a no volver a la cautividad, que tú pagaste un precio muy elevado para sacarnos de ahí. Ayúdanos a vivir en tu santidad, pero sabiendo que aún cuando fallamos, tu gracia nos cubre. Padre, te adoramos. Te alabamos por quien tú eres. Jesucristo basta, tu Hijo basta. Te agradecemos, Padre, en nombre de Jesús.